¿Te imaginas bañarte en agua donde ya se han bañado 10 personas antes que tú? ¿Dormir con chinches royendo tu piel toda la noche? ¿Y comer carne con gusanos servida en platos que ni siquiera se lavaban? Pues bienvenido a los hoteles victorianos, donde el lujo era solo una mentira y la mugre era el auténtico pianola. Viajeros de la historia. Soy vuestro guía en este tour de pesadilla por los hoteles más asquerosos del siglo XIX. Porque mientras la reina Victoria tomaba el té elegantemente en su palacio inmaculado, el resto de los mortales dormía en colchones infestados, comía alimentos podridos y se bañaba en... bueno, ya veréis qué cosa repugnante. Y la mismísima Florence Nightingale, la heroína de la higiene, se horrorizó tanto con estas condiciones que dedicó su vida a gritar L-A-V-A o S las manos. Por favor, así que respirad hondo, tapaos la nariz y dejad vuestro super like ahora mismo. Porque lo que viene es tan asqueroso que vais a querer desinfectar vuestra pantalla después de este vídeo. Sin más preámbulos, vamos al vídeo. Empecemos por lo básico. La cama en ese lugar sagrado donde descansas después de un largo día, pues olvidaos de eso. En los hoteles victorianos, las sábanas se cambiaban. ¿Cuándo creéis? Cada día. Hani en sueños. Cada semana, seguid intentándolo, una vez por semana, sí tenía suerte. Y solo si estaban visiblemente sucias. O sea, si tenías manchas del tamaño de un mapa del tesoro, quizás, solo quizás, te daban sábanas limpias, que probablemente eran las sábanas sucias de la habitación de al lado. ¿Y qué hacían entre cambio y cambio? Simple las sacudían, las estiraban, las alisaban y listo. Frescura instantánea, edición victoriana. Es como cuando tu primo intenta limpiar echándole ambientador a todo. Misma energía, mismo resultado, cero. Pero esperad, los colchones eran peores, rellenos de paja vieja. Básicamente, un hotel 5 estrellas para chinches, pulgas y todo bicho con hambre. Y había tantas chinches que los huéspedes se rascaban toda la noche. Las picaduras cubrían sus cuerpos como constelaciones del horror. Las infecciones en la piel eran tan comunes que la gente las consideraba parte normal del viaje. Sí, fui a Londres, Vail, Big Ben. Comí fish and chips y Bowlby con sarna, típico turismo y las cortinas. Dios mío, las cortinas. Esas cosas jamás se lavaban. Ticaras de polvo, hollín de la contaminación victoriana y probablemente las almas de huéspedes anteriores. Todo acumulado en terciopelo rancio que colgaba como fantasmas textiles intentando asfixiarte por la noche. Las alfombras tampoco se salvaban, mugrientas, pegajosas, con un olor que ni 100 velas perfumadas podían ocultar. En los hoteles más baratos, ni siquiera había sábanas individuales. Compartías la cama con desconocidos. Así es. Te acostabas con Juan, con Pedro y con quién sabe quién más. Una fiesta de pijamas forzada con extraños sudorosos y probablemente enfermos. Les llamaban camas de barril y no era un término cariñoso. La privacidad era un concepto tan extraño como el agua limpia. Simplemente no existía en conclusión. Dormir en un hotel victoriano era jugar a la ruleta rusa, pero con enfermedades parasitarias. Pero bueno, quizás pensáis, al menos puedo darme un baño relajante después de todo eso, ¿no? Dulce e inocente criatura del siglo XXI. Preparaos para la parte más repugnante, el baño en esa experiencia purificadora donde lavas tus pecados y tu mugre del día. Pues en la época victoriana, el baño era más bien un ritual de contaminación colectiva, veréis. Las bañeras eran de hierro fundido, grandes, pesadas, carísimas de llenar. Y el agua caliente era un lujo supremo. Entonces, ¿qué hacían los hoteles? Economizaban obviamente una bañera, una sola carga de agua, y hasta 10 personas usándola una tras otra. Ansí habéis leído bien Andís. El primero en bañarse era el afortunado. Agua relativamente limpia, tibia, casi civilizada. El segundo ya nadaba en la mugre del primero. El tercero entraba a una sopa humana. El cuarto a un guiso corporal. Y para el 10º, era prácticamente un caldo espeso de piel muerta, sudor, fluidos corporales
y partículas que ni queréis imaginar, como esa sopa de la abuela donde no sabes qué es qué, pero peor, porque sabías exactamente qué era y lo aceptaban como normalan. Así son las cosas, decían. Al menos me he bañado. ¿El precio? Solo tu salud y tu dignidad. Porque el agua limpia era cara, las tuberías eran raras. Y los pobres victorianos tenían que elegir entre bañarse en sopa humana o no bañarse. Y muchos elegían no bañarse. Bañarse no era diario, era semanal. O mensualan sí, mensualan una vez al mes, como pagar el alquiler pero con menos frecuencia. Y cuando se bañaban, era rápido, sin jabón muchas veces. O solo un lavado de gato con paños húmedos. Imaginad ser una dama victoriana elegante con vestidos de seda y corsé apretado, pero sin haberte bañado en 3 semanas. El perfume victoriano no era por elegancia, era por necesidad extrema. Las empleadas limpiaban las bañeras al final del día, después de que pasaran todos los huéspedes y sus fluidos. Imaginad el trabajo de esa pobre mujer, raspando costra humana de una bañera victoriana. Eso sí es terror psicológico laboral. Y los retretes, en los baños, en los inodoros. Muchos hoteles tenían letrinas compartidas, sin cisterna, sin agua corriente, solo un agujero. Y un olor que te hacía cuestionar todas tus decisiones de vida y tu fe en la humanidad. Florence Nightingale, cuando visitaba hospitales y hoteles, escribió que el olor era tan terrible que creía que las enfermedades venían del aire podrido. Y aunque estaba equivocada sobre los miasmas, tenía razón en algo. A esos lugares apestaban al riesgo de enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería. Era altísimo, pero todo bien, porque los victorianos tenían una solución: perfumes fuertes, flores secas. Ocultar el olor en problema resuelto. Bañarse en un hotel victoriano no era un placer, era un acto de fe ciega en tu sistema inmunitario. Con cada inmersión, te sumergías en un océano invisible de bacterias, hongos y la esencia concentrada de la negligencia humana. Y si creéis que ya hemos tocado fondo, esperad, porque ahora vamos a la cocina, donde la comida no solo te llenaba el estómago, también te llenaba de parásitos. Hablemos de comida. Esa deliciosa cena que pedías en el restaurante del hotel después de un día agotador, viajando en carruaje. Pues tengo noticias para vosotros. Esa cena estaba tratando activamente de eliminarte. Las cocinas de los hoteles victorianos eran mazmorras culinarias literalmente, ubicadas en sótanos oscuros, sofocantes, sin ventilación, o en la parte trasera del edificio, escondidas como el secreto vergonzoso que eran de roedores, ratas, cucarachas del tamaño de vuestro dedo pulgar, todos conviviendo en armonía con los cocineros. Era como un reality, pero nadie estaba compitiendo. Todos eran perdedores. La limpieza era opcional. Se limpiaba lo que el ojo veía, y como estaba oscuro, no había mucho que ver. Los restos de comidas anteriores se acumulaban en rincones. Cuchillos y utensilios se usaban sin lavar entre preparaciones. ¿Para qué lavar el cuchillo? Si es para cortar carne otra vez. Total, todo va al mismo estómago. La carne se conservaba en sal o simplemente se colgaba a temperatura ambiente. En verano con moscas, con calor. El resultado: gusanos en larvas moscas, haciendo cola para poner huevos en vuestra futura cena. Un buffet gratis para insectos. Admisión a vuestra salud. La leche, sin pasteurizar, se agriaba en horas, pero igual la servían. Está un poco ácida, pero con azúcar queda bien. Venga, a por ella. Los menús seguían la filosofía de cantidad sobre calidad. Sopas aguadas que más parecían agua de fregar los platos. Carnes reutilizadas durante días panes duros, como ladrillos que podías usar como arma defensiva. Y si algo estaba caducado, podrido, pasado de fecha, no hay problema. Se cubría con especias fuertes, salsas, cualquier cosa para disimular el sabor a muerte, como esos perfumes baratos que se usan para tapar el olor a sudor en el gimnasio. Misma energía, mismo fracaso. Y no había inspecciones sanitarias, cero, nada. Cada hotel hacía lo que quería. Cuando surgían brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, que pasaba seguido,
Nadie lo asociaba con la comida. Debe ser el clima, el mal aire, un castigo divino a la fase lunar. Nunca la carne podrida que comiste ayer con gusanos incluidos. Las moscas volaban libremente sobre la comida. Los gatos de cocina paseaban por las mesas. Y las ratas. Las ratas eran básicamente pinches no oficiales. Para los ricos, los comedores estaban elegantemente decorados. Manteles finos de lino, cubiertos de plata reluciente, candelabros caros. Pero lo que salía de la cocina seguía siendo el mismo desastre infeccioso. Lujo en la presentación, muerte lenta en el contenido. Es como esos restaurantes de Instagram, todo bonito en la foto, pero la comida sabe a cartón y te da una intoxicación alimentaria. Un informe del Consejo Privado de 1863 reveló que 1/5 de la carne vendida venía de ganado enfermo en 1/5 a 20%. 2 de cada 10 filetes te podían dar tuberculosis. Comer en un hotel victoriano era una aventura. Y no del tipo divertido, del tipo ¿sobreviviré hasta mañana? Cada plato era un campo de minas, cada bocado una apuesta con la muerte. Pero oye, al menos el ambiente era elegante, ¿no? Las fachadas hermosas, la decoración refinada, hasta que te dabas cuenta de que todo era una trampa mortal disfrazada de civilización. Ahora, hablemos de la heroína de esta historia repugnante. Florence Nightingale, la dama de la lámpara, la mujer que salvó más vidas que cualquier médico de su época. ¿Cómo? Simplemente diciéndole a la gente en el A5, ausan las manos en revolucionario, ¿no? Florence nació en 1820 en una familia rica. Se supone que debía casarse con un tipo rico, tener hijos ricos y morir rica sin hacer nada importante. Pero Florence tenía otros planes. A los 17 años, tuvo una visión religiosa donde Dios le dijo que su misión era ayudar a la humanidad, y ella pensó en perfecto. Ser enfermera, sus padres casi se desmayan. Enfermera, eso es trabajo de mujeres viejas y sin educación. Tú eres una dama, pero Florence no les hizo caso. Se fue a Alemania a estudiar enfermería. Y cuando volvió, estaba lista para cambiar el mundo. En 1854, estalló la guerra de Crimea. Los soldados británicos morían como moscas, pero no en batalla. Por enfermedades, los hospitales militares eran peores que los hoteles victorianos. Y eso ya es decir mucho. Cuando Florence llegó al hospital de Scutari en Turquía, se encontró con esto: no había sábanas limpias a nada. Las ropas de los soldados estaban llenas de piojos, chinches y pulgas. Los suelos, las paredes, los techos, todo estaba inmundo, en ratas corriendo bajo las camas. No había toallas, jabón, ni lavabos. Solo 14 bañeras. Para 2.000 soldados. Florence escribió que era el Rhino del infierno, y tenía razón. Durante su primer invierno allí, 4.077 soldados británicos murieron. 10 veces más soldados morían por enfermedades que por heridas de batalla. Cólera, tifus, tifoidea, disentería, un festival de horrores médicos. Florence se puso a trabajar y cambió todo. Implementó el lavado de manos obligatorio, revolucionario para 1854. Limpió el hospital de arriba abajo, mejoró la ventilación, instaló desagües funcionales, consiguió sábanas limpias, enjabonan toallas, comida nutritiva. Y la tasa de mortalidad bajó del 42% al 2%, del 42% al 2%. ¿Cómo? Simplemente limpiando. Florence demostró con estadísticas, era una genio de las matemáticas, que la higiene salvaba vidas. Inventó gráficos nuevos para mostrar sus datos, fue la primera mujer admitida en la Sociedad Estadística de Londres. Y escribió un libro llamado Notas sobre enfermería, donde dijo: cada enfermera debe lavarse las manos muy frecuentemente durante el día, y si también se lava la cara, mucho mejor, básico. Pero en 1860 era revolucionario. También escribió sobre los hoteles y edificios públicos. Los muebles sucios y las alfombras sin limpiar contaminan el aire tanto. Como si hubiera un montón de estiércol en el sótano. Florence no se andaba con rodeos, te lo decía directamente a la cara. Gracias a su trabajo, los hospitales británicos se reorganizaron completamente.
Las escuelas de enfermería se establecieron, las normas de higiene se implementaron y lentamente, muy lentamente, los hoteles también empezaron a mejorar. Pero llevó décadas en Tinoye porque la resistencia al cambio era feroz. Los dueños de hoteles decían, ¿para qué gastar dinero en limpieza si la gente igual viene? Y tenían razón. La gente igual venía porque no había opción. A finales del siglo XIX, las cosas finalmente empezaron a cambiar. La teoría de los gérmenes, propuesta por Louis Pasteur y Robert Koch, se aceptó. Entonces las enfermedades no vienen del aire malo, vienen de bichos microscópicos invisibles. ¿Quién lo hubiera imaginado? Se implementaron leyes sanitarias, inspecciones de hoteles y restaurantes, multas para los que no cumplían. Las tuberías modernas se extendieron, agua corriente limpia en cada habitación, desagües funcionales, baños con cisterna. ¡Qué lujo, qué innovación! Poder bañarte sin compartir el agua con 10 desconocidos. Los colchones empezaron a hacerse con materiales mejores, las sábanas se lavaban con más frecuencia, la comida se refrigeraba, las cocinas se limpiaban regularmente, los roedores se exterminaban en teoría, pero el cambio fue lento, dolorosamente lento. Muchos hoteles se resistieron. ¿Para qué cambiar? Siempre lo hemos hecho así, a la frase más peligrosa en cualquier idioma. Y aún así, la gente seguía viniendo, porque viajar era necesario. Los negocios no se detenían, entonces aguantabas. Te arriesgabas y rezabas para no morir en el proceso. Florence Nightingale. Mientras tanto, seguía luchando desde su cama, porque irónicamente contrajo brucelosis durante la guerra, una enfermedad que probablemente le dio la leche o queso de cabra contaminado. Pasó el resto de su vida con dolor crónico, frecuentemente en cama, pero nunca dejó de escribir, de defender sus ideas, de presionar por cambios. Murió en 1910, a los 90 años, habiendo cambiado la medicina para siempre. Y los hoteles, los hoteles lentamente mejoraron. Recién en el siglo XX, con la llegada de cadenas hoteleras modernas, se establecieron estándares reales de higiene, regulaciones estrictas, inspecciones sorpresa, multas pesadas. Y aún así, os apuesto a que hay hoteles por ahí que todavía no han mejorado desde la época victoriana. Ya sabéis cuáles, esos que reservas en internet porque son súper baratos y cuando llegas piensas, prefiero dormir en mi coche o en un banco del parque, o en cualquier lugar que no sea aquí. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy de esta aventura repugnante? Primero, aunque la época victoriana, con todo su glamour, su puesto y su elegancia aparente, escondía una realidad asquerosa, hoteles eran trampas mortales disfrazadas de comodidad. La higiene era opcional. La comida era venenosa. Dormir era un acto de fe. Segundo, aunque una sola persona decidida puede cambiar el mundo. Florence Nightingale, con su determinación y sus estadísticas, salvó millones de vidas, simplemente diciéndole a la gente que se lavara las manos. A veces las soluciones más simples son las más poderosas. Tercero, que el progreso nos quejamos cuando el Wi-Fi del hotel es lento. Ellos se quejaban cuando había ratas bajo la cama y la comida tenía gusanos. Perspectiva. Amigos, perspectiva. En cuarto, que valoremos lo que tenemos en agua limpia, sábanas lavadas diariamente, cocinas sin roedores, parres bósico. Pero hubo un tiempo donde nada de eso existía. Y la gente igual tenía que viajar, comer, dormir. Eran tiempos oscuros, literalmente y malolientes. Extremadamente maloliente. Pero ahora llegamos al final de este vídeo repugnante y fascinante. Así que decidme, ¿os atreveríais a pasar una noche en un hotel victoriano? ¿O preferís vuestra cama moderna con sus gérmenes microscópicos del siglo XXI que al menos no podéis ver ni oler? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios y escribid la palabra secreta Anchinches. Así sé que habéis llegado hasta el final y tenéis el estómago lo suficientemente fuerte. No olvidéis dejar vuestro super like si este vídeo os ha hecho valorar vuestra cama actual y vuestro baño limpio. Y agradeced que Florence Nightingale existió. Quedaos en paz y con desinfectante.